Ok, vamos a empezar entonces con el repaso. Pero le voy a pedir el favor a Doris que por favor tenga la oración de inicio para este repaso. Hoy vamos a dedicarnos a repasar todo lo que hemos venido estudiando en estos sábados. Puede hacer con el favor de Dios que alcancemos. ¿Ya, Cerita? Sí, Doris, porfis. Gracias. Bendito y misericordioso Dios, estamos muy agradecidos contigo por esta mañana deliciosa que nos haces pasar en tu santo día de reposo. Te suplicamos, por favor, que a través de tu santo y maravilloso Espíritu nos hagas recordar lo que hemos estudiado y que este repaso, Señor, si algo no hemos entendido, nos sirva para poder entender lo que nos ha faltado. Guíanos, ilumínanos, danos de tu poderoso Espíritu, que siempre tengamos ese equilibrio, Dios del cielo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Grábanos lo que tú crees que debe quedar grabado en nuestra mente y corazón. Te lo pedimos en tus dulces méritos, oh Señor Jesucristo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Espérame un momento, ya comparto. Bueno, hermanos, vamos a tener el repaso de las profecías de las 2520. No sé si tengo el micrófono abierto. Ah, sí. 2300 tardes y mañanas, 1260, 42 meses, 70 años, quinta y sexta trompeta. Al haber apuntado todos estos datos, me quedé impresionada de lo que el Señor ha hecho con nosotros todo este tiempo, en aprender, en estudiar, y todavía tanto que nos falta, pero me alegró el corazón saber que Él es el que nos está guiando para aprender, para saber y ubicarnos los tiempos que nos queda y los tiempos que estamos viviendo. Entonces debemos estar muy agradecidos con Él. Para esto el Señor me ha puesto una parte de un texto muy importante de Lutero, que el Señor desea que lo leamos. Vamos a dejarle la primera parte a Doris, la segunda parte, y por favor, Tommy nos colabora leyendo. Doris, por favor. El Cirita, qué pena. Lo que pasa es que como estoy desde el celular, casi no puedo verlo bien. Sí, para poder estar así con Zoom, me toca solo por el celular, entonces. Dejemos a la hermana Lucy y a Tommy. Listo. Bueno, entonces tengo que leerlo todo. Sí, Lucy, lee esta parte y la otra parte en la otra diapositiva lo va a leer Tommy. Perfecto. Bueno, dice: Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los más opulentos y poderosos de la tierra. Dudaba a veces, preguntando si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la Iglesia. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Escribió más tarde, para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes de la tierra. Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los 2 primeros años, y en qué abatimiento, en qué desesperación caí muchas veces. Pero no fue dejado solo en brazos del desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, la esperaba de Dios, solo, y aprendió así a confiar sin reserva en su brazo todopoderoso. Amén. ¿Qué te llama la atención ahí, Lucy? ¿Y qué le llama la atención a Doris? Ahorita vamos a dejar el otro texto a otros hermanos que nos apoyen. Bueno, primero que él decía, ¿quién era yo para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes de la tierra? ¿Sí?
pero como el Señor fue el que determinó que Él estuviera ante esas personas, entonces es el Señor el que determina esto, ¿sí? Y lo otro que me causó también impresión, Él esperaba de Dios, solamente de Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos esperar. No confiar en los hombres o en nadie, sino solo esperar en Dios. Que debemos doblegar rodilla, claro que tenemos que hacerlo, y mucho más de lo que lo hacíamos antes. Y esperar solamente en ese poderoso Dios que tenemos nosotros. Lucy, ¿te has identificado en esta parte quizás en algún aspecto en tu vida cristiana cuando Él dice, pero no fue dejado solo en los brazos del desaliento? ¿Alguna vez te has sentido con desaliento y desesperación? Así es, sí me he sentido en esa situación, pero cuando me siento en esa situación voy a Él directamente y me postro y hablo con Él. Y le digo que me ponga por encima de cualquier situación de aflicción, tribulación o, o malas interpretaciones. Eso es lo que yo hago. Ok, y algo aquí muy importante, de pronto esto se lo voy a dejar a Doris cuando dice, cuando le faltaba la ayuda de los hombres, la esperaba de Dios solo y aprendió a confiar sin reserva en su brazo poderoso. ¿Qué piensa Doris referente a lo último de Lutero que él escribe en este párrafo? Sí, yo diría que me estoy colocando en los zapatos de él con la situación que yo tengo, ¿cierto? Por todas partes, por la situación que usted ya conoce, por ejemplo, con mi esposo, ahora con la situación de mis compañeros, con la situación digamos así, esta suegra de mi hija, que después supimos por qué mi hija se va trabajada, ¿cierto? Ligada. Después de que esta señora es descubierta, la forma como mi hijo fue tan implacable para decirle las cosas, viene de una familia que también es hechicera. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo se juntan todas estas cosas? ¿Sí? Pero también, como usted ha dicho, Elcira, y me lo ha dicho otras personas, hay que mirar en mi vida, en mi familia, que esto de pronto viene pasando de generación en generación y vienen ataduras desde atrás. Y ahora el Señor me lo ha mostrado y de verdad que sí, ahora puedo entender. Uno a veces se siente como solo, digamos en estos momentos con esta parte sindicalista. Yo era muy dada a estar muy de los compañeros, he sido muy jovial con ellos, les gusta la chispa que yo cargo, de por sí eso es natural en mi familia morena de por sí es así, ¿no? Con chispa. Pero ahora verlos como con esas miradas tan acusadoras que ya como que no quieren ni saludarlo a uno, ya lo echan a un ladito. Y uno se siente como solo. Yo decía, ay Señor, pero ¿en quién yo debo creer realmente? ¿En quién estoy creyendo yo? Si mis labios siempre cuando oran dice, todopoderoso, majestuoso eres, nadie como tú. Amén. Entonces, Señor, ayúdame a hacer viva esas palabras que yo estoy diciendo, que no sean solo de boquilla. Ayúdame a sentir eso en mi vida, que yo no estoy sola, que tengo muchos problemas, vienen situaciones de familia, pero que usted es grande y que solo debo es aprender a callar y aprender a tener paciencia, tranquilidad y que todo se desenvuelve en el tiempo tuyo y no en el mío. Me identifico mucho con eso en esa parte con nuestro amigo Lutero. De verdad, así creamos que estemos solos, íntimos, íntimos, como decimos. Creemos que estemos solos, no. Y viene a mi mente cuando Eliseo y su criado, ¿no? Que eran muchos los que venían, eran muchos los soldados, mucho el ejército, pero ¿qué dice Eliseo? Señor, oro para que le abran los ojos aquí a mi criado. Y él ve ese batallón de seres celestiales rodeándolos.
siempre le he dicho, Señor, ayúdeme a entender que hay ángeles tuyos a mi alrededor. Eso quiero compartirles. Muchas gracias. Y también aquí hay algo que quiero ser reiterativa y dice, y aprendió así a confiar sin reservas, hermanos. Esta lección nosotros todavía estamos apenas en ese proceso. Aprender a confiar sin reservas en su brazo todopoderoso. Porque cuando ya esto sea una realidad en nuestra vida, no va a haber esa desesperación, no va a haber llamemos, esa angustia más allá, ese abatimiento que en su momento Lutero y muchos lo hemos sentido. Y démosle gracias a Dios, Doris y hermanos, si estamos en este momento pasando por tribulaciones muy similares a lo que está aconteciendo acá, estamos viéndonos solos, quedando solos. Esto apenas es un entrenamiento de lo que nos va a suceder pronto. Y si nosotros en este pequeño ejercicio no nos ponemos de parte de Dios, no ejercitamos ese musculito con la ayuda del Señor, cuando vengan los grandes vientos, esa gran tribulación, pues no vamos a estar listos. Entonces, como ahí entiendo uno cuando dice Pablo que él también aprendió a vivir bien en lo bueno y en lo malo, agradecer en lo bueno y en lo malo. Nosotros, fíjense que siempre agradecemos cuando nos suceden cosas buenas, pero no agradecemos cuando vienen cosas que nos desagradan, vienen cosas que no nos gustan. Y a veces no, y siempre cuando suceden es porque Dios las permite, porque está preparando nuestro carácter, porque hay que limpiar la inmundicia, la enfermedad del pecado que hay en nosotros. Y es necesario que también pasemos por esto. Tenemos que también decirle al Señor que nos ayude a agradecer en estas situaciones, porque como el oro vamos a salir refinados para su honra y su gloria. Vamos al siguiente párrafo, lo leerá Tommy, por favor. Dice, a un amigo de la Reforma escribió Lutero, no se puede llegar a comprender las Escrituras ni con el estudio, ni con la inteligencia. Vuestro primer deber es, pues, empezar por la oración. Pedid al Señor que se digne, por su gran misericordia, concederos el verdadero conocimiento de su palabra. No hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra. Según lo que ha dicho, todos serán enseñados de Dios. Nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Confiad únicamente en Dios y en la influencia de su Espíritu. Creed a un hombre que lo ha experimentado. Aquí tienen una lección de vital importancia los que sienten que Dios les ha llamado para presentar a otros en estos tiempos las verdades grandiosas de su palabra. Estas verdades despertarán la enemistad del diablo y de los hombres que tienen en mucha estimación las fábulas inventadas por él. En la lucha contra las potencias del mal necesitamos algo más que nuestro propio intelecto y la sabiduría de los hombres, mientras que los enemigos apelaban. Hasta ahí. ¿Qué opina, Tommy? Es algo que me ha pasado a mí varias veces y el Señor me ha dado lecciones muy duras, pero muy necesarias. Uno por la alta opinión que se crea de sí mismo, ya sea en la crianza, ya sea por este mundo en el que vivimos, nos enseña a tener una alta opinión de nosotros mismos. Y el Espíritu Profecía dice que cuanto más exaltada sea nuestra opinión de nosotros mismos, menos necesidad sentiremos de Jesús. Y este párrafo creo que no es al azar que el Señor los elige, porque este párrafo sí me identifico totalmente. Siempre confié en mi inteligencia, en mi sapiencia, pero primero no era mía, es prestada del Señor Jesús. Me estrellé muchas veces con la palabra
y el Señor me enseñaba que es Él el que le enseña la palabra a uno. No son los hombres, no las tradiciones, no la experiencia, no el intelecto. Es Cristo mismo el que va a enseñarle la palabra a uno. Y con grandes, sí, lágrimas, he aprendido esta lección, con rabia, con desespero. Y sí, muchas veces, y el Señor mandó muchas veces a hermanos a amonestarme sobre esto. Y ahí descubrí que lo que yo sentía era una enemistad con Cristo. Yo pensé que era contra mis hermanos, pero no. El Señor me ha enseñado que es una enemistad con el que todos tenemos naturalmente en el corazón. Cuando en el nombre de Jesucristo logramos vencer esa enemistad que el enemigo ha colocado en nosotros contra Cristo, entonces Cristo puede llegar a la vida de uno como Él quiere llegar. Y se puede abrir la puerta del corazón, antes no. Y entonces es cuando Cristo empieza a enseñarme su palabra. Eso puedo decir. Ok, gracias. ¿Alguien de los que no hayan hablado, no interesa, se haya identificado también en este texto? ¿O desea hacer un aporte, algo que les llamó la atención? A mí me llama todo, o sea, totalmente la atención de todo. Cuando hay orgullo en nuestra vida y dice acá una parte, en la lucha contra las potencias del mal, hermanos, nosotros hemos peleado muy mal, y me incluyo. Necesitamos algo más que nuestro propio intelecto y la sabiduría de los hombres. Les voy a hacer una pregunta. Si no la quieren contestar, trabájenla con el Señor y hagan un balance. ¿Cuántas batallas perdidas llevas en tu vida desde que te encontraste con Jesús? ¿Cuántas batallas bien peleadas has vencido en Cristo Jesús? Un día le decía a mi hermano, cuando llegó allá en mi casa y lo ayudé por un tiempo mientras Dios lo bendecía, le dije, ¿usted no está cansado de darse golpes? ¿Usted no está cansado de haberle creído a los hombres y haber peleado tan mal? ¿Usted no cree que llegó la hora de creerle a Dios? ¿Usted no cree que llegó la hora de darle la oportunidad a Dios y dejar su intelecto y la sabiduría humana a un lado y confiar en lo que no ve? Yo le dije, yo tuve un tiempo que me di cuenta de eso y me cansé y me rendí a sus pies. Y ahí entendí que necesitaría de ahí en adelante, y la necesito, la sabiduría que viene de lo alto, no de los hombres, no el intelecto. Cuando me dejo enseñar por Jesús, me encanta, porque compruebo que no soy nada ni sé nada, pero cuando estoy al lado de Él aprendo grandes cosas. Por eso el Señor dice que debemos hacernos como niños en todos los aspectos. A veces podemos saber y por qué el Señor desea que tengamos claro esto, porque hemos aprendido en este tiempo que el Señor nos ha dado de la verdad os hará libre, su palabra. Hemos aprendido cosas que antes nunca las habíamos estudiado y nunca nos las habían enseñado. Es más, en nuestro entendimiento humano no las entendíamos y ahora las entendemos. Pero si esto que hemos estudiado queda solo como algo intelecto, como un simple conocimiento, sin ir al autor de esta palabra, de la palabra, hermanos, de nada nos va a servir.
Dice acá, nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Confiad únicamente en Dios y en la influencia de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto que nos está enseñando el Señor va a llegar el momento donde Dios, como así les está pasando ahorita a Tommy y a Jessica, que nos va a poner personas a las cuales vamos a tener que llegarles con un mensaje. Pero cuando Él es el que guía y su Espíritu está en cada uno de nosotros, el Señor nos lleva más a un intelecto humano de querer entregarle todo lo que yo ya aprendí, sino como hacía Jesús, que se acercaba y solucionaba la dolencia y luego le decía, sígueme. Obvio que no nos va a seguir a nosotros, luego debemos decirle, siga a Jesús. Es para que nuestro orgullo acá o nuestro ego de todo lo que hemos venido aprendiendo no nos inflemos más de lo que no debamos inflarnos. Debemos agradecerle al Señor que su infinita misericordia ha permitido que hoy un grupo de nosotros podamos estudiar. Si tú, hermano, no te nace estudiar, no te nace leer, no te desanimes. Levántate con Cristo y sigue. Hay días que no son iguales a otros días y uno no entiende qué pasa. Pero ahí el Señor nos está invitando a luchar y a pelear con Él. A que no soltemos ¿qué? Su brazo. ¿A qué dice acá? A que nuestro primer deber es pues empezar por la oración. Y eso antes de empezar a estudiar, algo está pasando con nuestra oración, algo está pasando con mi intimidad con el Señor. Yo no puedo tener frutos por mí mismo si mi relación con el Señor no está acorde, si mi oración y mi intimidad con el Señor se ha enfriado. Después vendrá todo esto por añadidura y nos dará una enseñanza y nos dará el poder del Espíritu Santo para llevarlo a nuestra familia, a nuestros seres, hermanos, porque lo más duro es nuestra familia. Yo a veces le digo al Señor, uno es profeta por fuera, pero en su propia casa es tan difícil. Pero necesitamos poder de lo alto y ese poder que llegue a nuestra vida, todas estas grandes verdades que estamos aprendiendo, llegará el momento donde nosotros testificaremos con nuestra propia vida a nuestra familia que es tan difícil llegarle. Y esto no es solamente unos, eso creo que ha sido un común denominador en todos. Y quiero cerrar esta parte, me dice el Señor, con este texto bíblico para poder empezar ya con el repaso. Y esta semana el Señor me dio esta parte y desea que también la comparta con ustedes. Me dijo Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Es esta generación. El Señor desea que seamos quienes, sus testigos. Ahora sí, hermanos, vamos a dar inicio al repaso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recordar todo lo que hemos estudiado y si no, como dijo Doris, a afianzar todavía los vacíos que nos queden. Y que el Señor, lo más importante en todo este conocimiento, nos ayude a prepararnos para llevar estas grandes verdades y testificar.
para el fin de los tiempos. Amén. Amén, hermanos. Con fuerza, porque el Señor está aquí acompañándonos a nosotros. Amén. Eso, hermana Lucy. No empecemos tan fríos, no, muy alegres, porque hoy el Señor se ha manifestado en nuestra vida para su honra y su gloria. Debemos estar, ¿qué? Gozosos, en reposo y en felicidad, para la honra y gloria de Dios. Como les había dicho, estaremos haciendo el repaso de 2520, 2300 tardes y mañana, 1260, 42 meses, 70 años, quinta y sexta trompeta. Vamos con la primera pregunta. Aquí van a haber dos, pero empezamos por la primera porque nosotros venimos con un cuestionario pasado y vamos en la pregunta 22 de nuestro estudio. Así que la primera pregunta es, ¿qué simboliza la profecía de los 2520? No tantos. Estamos buscando en nuestros apuntes y tratando de recordar. Uy, Lucy, qué bendición. ¿Tienes los apuntes ahí? Aquí estoy verificando. Bueno, yo si entendí bien la pregunta, yo entiendo que es como el Israel antiguo, el Israel moderno, el Judá antiguo y moderno, o sea, el pasado y el presente. Es lo que yo entiendo de esa profecía de los 2520. El pasado, el presente, el alfa, el omega, viendo a Israel y a Judá. Sí, pero es cierto, tiene que ver con ellos, con su pueblo, pero ¿qué tiene que ver con ellos? Yo tengo tres aspectos, voy a irlos enumerando para que tan pronto estén, los vamos mirando. Me toca salir un momento porque así no puedo escribir. Yo pienso que si vemos que no, hay que ir avanzando porque es mucha información y no interesa. Acá no es el objetivo de corchar, sino de que si hubo un vacío, ahí lo vamos de una vez aprovechando y llenando, si les parece. Cirita, pues yo voy a Así es. responder, yo no sé, no, yo en alguno como no alcancé a estar completamente, pienso que debe ser allí el Israel literal y también el Israel espiritual, los eventos externos e internos, pues estoy demasiado lejos. Es que todo lo que han dicho es un sí, pero son unas palabras que son claves, porque esas palabras son claves que aplicó para el Israel antiguo y va a aplicar y estará aplicando para nosotros, el Israel espiritual, y aplicó. Ah, ya. Bueno, yo tengo otra idea que puede hacer, bueno, que de los 2520, los 7 tiempos y también como el tiempo de dispersión y el tiempo de reunión. Ok, dice en el primero, empezaré a escribir. Muy bien. Entonces, representa el tiempo de dispersión y el tiempo de la reunión. Voy a poner acá para que me ayude con las tildes y todo esto, porque si no me... Tendrán cumplimiento final en nuestra generación. No lo sé. Vamos a explicar un poquito para que puedan entender acá. Y vemos aquí lo que Jessica nos dijo. Y dijo, representa como un aspecto, un tiempo de la dispersión y el tiempo de la reunión. Recordemos que el pueblo se había dividido, pero vino un castigo y fueron dispersados. Pero luego en una fecha llegó un tiempo que el Señor consideraba que ese pueblo, cumplido los 2520, y venía a ver el tiempo de ¿qué? De la reunión. Es un algo así. Aparte de eso, ¿qué más representa?
Vayan, si estos datos no los tenía, es bueno tenerlos claros, porque cuando nosotros identificamos estos tres aspectos, vamos a poder encontrar que alguno de esos tres aspectos se cumple dentro de esos 2520. Representa, bueno, ya dijimos que el Judá literal y el Judá espiritual, ¿cierto? Empezó en un otoño del 677 a.C. y terminó el 22 de octubre de 1844. Pero ¿qué más representa? O sea, eso sí es lo que sucede, pero ¿qué otra cosa sucede? Creo, Elcirita, que donde dice que el Señor va a reunir, vuelve a reunir a su pueblo. Hablábamos de los dos palos, ¿también eso entra ahí? Sí, porque ya Jesse dijo el tiempo de la reunión. O sea, así como Dios nos dispersa, en un primer aspecto, el Señor es como, digamos, es el que hiere, pero también es el que venda. Es el que dispersa, pero también es el que reúne. O sea, ya está. Ya está. Ok. Bueno, yo les voy a dar el siguiente. Bueno, porque creo que alguien... Sí, no sé si también represente los dos reinos. Voy a darles el segundo punto, ¿les parece? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, para esto lo voy a escribir y representa también, no les puedo decir, solo me quedo ahí y vayan meditando, una maldición y una bendición. Recuerde, no les puedo ir más allá porque eso va a ser otra pregunta. Entonces, simplemente les digo, también representa una ¿qué? Una maldición, porque todo lo que les iba a acontecer era condicional. Acuérdense que el Señor les decía tal cosa vendría una maldición, tal cosa vendría una bendición, pero dependía de quién, de la obediencia del pueblo. Como siempre, ¿no? Las bendiciones, las promesas. ¿Qué otro aspecto? No sé, creo que lo dijo la hermana Doris, pero no sé si pues también represente el Judá literario y el Judá espiritual. No. Okay. De pronto el paralelo que viene hoy en día acerca de los Estados Unidos de América. Que alguien, ¿quién representa a Jeroboam? ¿Quién representa a Judá? Creo que decía. ¿Tampoco? Yo mire lo que les digo algo. Mire, el primer punto dice dispersa. Y la dispersión era una maldición por una desobediencia, ¿sí? El tiempo de la reunión y era el Señor pensando en traer una bendición, que pudieran haber recibido ese mensaje para poder haberles dado una gran bendición. ¿Cuál era? Que recibirían poder de lo alto para haber podido terminar esa obra. Entonces mire cómo lo que simbolizaba dependiendo de la obediencia del pueblo. Y también iba a desencadenar algo, esos 2520, o sea, todo tenía una, llamémoslo así, una bendición y una maldición, pero dependiendo de. Entonces, queda una clave que era lo que traería dependiendo de la desobediencia, llamémoslo así para ayudarles un poco, o de la obediencia. La renovación del pacto. No. Algo me dice que de pronto no prestaron mucha atención a esto y por eso no hay problema, la podemos dejar así y yo les puedo decir la otra, para que se lo puedan grabar y puedan meditar, ¿les parece? ¿O quieren todavía intentarlo? Sería el rechazo cuando hablan estos dos hermanos, pero en el tiempo la hermana Elena de la justificación por la fe, ¿no entra también ahí o no? No pueden dividirlo porque recuerden algo que prácticamente ellos van ligados. Tú no puedes decir esto le sucedió a este sin haberle sucedido al pasado. Tanto el Israel literal como el Israel literal y espiritual es un paralelo, y es como un espejo, es como lo que uno termina como haciendo como el análisis.
Yo les voy a decir qué es y ustedes lo meditan y tratan de sacar sus propias conclusiones, ¿les parece? Tienes el micrófono apagado por si una cosa. Gracias, gracias. Tami, gracias. Ah, exacto, dice que representa la vida y la muerte. ¿Qué nos dice el Señor? Yo he puesto delante de ti, ¿qué? ¿Quién me puede Bendición y ayudar? la bendición y la maldición. Pero también habla de la vida y la muerte, ¿no? O sea, dependiendo de tu decisión y de esa decisión iba a desencadenar vida o iba a desencadenar muerte, tristeza, dolor. Y por eso vemos que alrededor de todo ese tiempo, cuando hubo el tiempo de la dispersión, trajo muerte, ¿no? Entonces casi traen consecuencias y recuerda lo que el Señor, Él es el que hiere, pero también Él es el que ¿qué? Venda. Él dispersa y Él reúne. Pero dependiendo de qué, de nuestro comportamiento. ¿Traemos maldición o traemos qué? Bendición. Dependiendo de nuestras decisiones, tú tomas un camino para vida eterna o para muerte y destrucción. ¿Ves? Esos tres aspectos los deben tener claro porque esos tres aspectos por lo general se ve en el aspecto cumplido en los 2520, así sean años o sea literal. Recordemos que esos 2500 que aparece 1260 en la época de Cristo, 1260 después de que Él muere, viene una muerte y viene un juicio ¿para quién? Para Israel. Pero cuando Jesús nace, Él viene trayendo ¿qué? Vida. Entonces empieza uno a mirar que esas tres características, alguna de ellas, a veces todas las cumple dependiendo de ese cumplimiento. Es para que podamos mirar y hacerle seguimiento a esos 2520. Sí me hice entender ahora y si no, pues yo vuelvo y que el Señor me dé sabiduría cómo volver a explicar. Sí, está bien, para mí sí está bien. Para el resto también, por favor, me confirman para yo estar tranquila. Sí. ¿Quién dijo sí? ¿Jessy? Jessica, ajá. Bueno, ¿quién más falta ahí? Por favor, sobre todo las que casi de pronto no han estado siempre, en este caso podría ser Ani, está Leito o quién más, Carito, ¿qué piensan? Antes de avanzar, porque esta es la oportunidad que el Señor nos está dando para que nos nivelemos un poco. Hay un ejemplo que yo copié en eso que, bueno, no copié explícitamente la vida y la muerte, pero después de lo de dispersión y reunión, sí. Hay un ejemplo que yo copié que fue cuando la 10ª plaga en Egipto no afectó a los que obedecieron, ¿no? Entonces está ahí como esa parte condicional que tú decías, la vida o la muerte, pero el Señor da la opción y al que obedece, pues, se le da la bendición, ¿no? Se le da la vida. Y muchos egipcios ahí que no eran de su pueblo tomaron eso y les fue conservada la vida en esa plaga. Listo, y más adelante lo vamos a ver con otra pregunta, esta parte donde dice la maldición y la bendición, porque el Señor lo dejó estipulado en un capítulo, que ahora no la puedo hacer porque vamos a una siguiente pregunta. Leito, no me has dicho nada de Carito, por favor. Es que cada tema, cada una de esas respuestas es mucho lo que hay que saber. Entonces yo la verdad no sé, a mí me da pereza estudiar todo eso, no hallo ni por dónde empezar, no se me queda nada. Entonces como que, sí, la Por verdad. eso, como se te ha dificultado, mi pregunta va a la siguiente, por eso es textual, literal y puntual la pregunta. ¿Te quedó claro referente a los 2520 que cuando tú mañana quieras, el Señor ya te ilumine y puedas entender mejor, vas a encontrar estos tres aspectos o tú decidas, solamente voy a estudiar un tema, que vas a tener en cuenta estos tres aspectos? Al menos los vas a apuntar para tenerlos ahí. Sí, mire, yo tengo todo anotado. Yo tengo una chorrera, ya estoy llenando cuadernos, pero no, a mí no sé.
¿Y esto ya lo tenías apuntado o no lo tenías apuntado? Sí, yo he escuchado y todo eso, y no. Porque si no lo tenías apuntado es la oportunidad que lo apuntes, Sí, porque veo que no se tenía apuntado esta parte. yo ya lo anoté, sí, señora. Bueno, entonces esto te va a servir para más adelante, cuando ya Ojalá puedas. Dios quiera. Tranquila, claro que sí. ¿Cómo así que si Dios quiera? Dios va a querer. ¿Y Carito qué piensa? ¿Carito se me fue? Parece ser que sí. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 23, que está a cargo de Tomé Esteban. Bueno, hermanitos, es muy sencillo. ¿Qué significa la expresión hay en la Biblia? ¿Recuerdan que los tres últimos hay representan las tres últimas trompetas y hay un ángel especial que sale diciendo ay de los moradores de la tierra? Hay varias partes del Apocalipsis, no son las tres trompetas. Pues yo lo asumo a acontecimientos que han habido y que van a volver a repetirse. Incorrecto. ¿Qué significa la expresión hay en la Biblia? Yo pienso que son juicios duros que vienen. Es una advertencia grande del Señor. Sí, por ahí está más cerquita. Sí, es una advertencia. Sí. ¿Algo más? Varias cosas, ¿no? No es que sea una sola la respuesta. Son varias cosas. Una es esa, una advertencia. ¿Alguien más? Si tú deseas, puedo ir escribiendo, o sea, voy poniendo advertencia. Ah, sí, señora, sí, podría ser, claro. Advertencia. Yo entiendo que significa dolor, congoja, un duelo. Sí, muy bien, mi amor. Juicio, un juicio. Juicio, sí, también juicio. Claro. Juicio. Dolor, congoja, duelo. Señor, le siga dando sabiduría a los que contestaron bien. Ok, ya tenemos entonces listo esto. Vamos al siguiente diapositiva con las siguientes preguntas. Y tenemos, ¿en qué capítulo de las Sagradas Escrituras se encuentra la profecía de los 2520? En Daniel, Daniel, ¿qué, hermano? Yo sé que hay varios, pero en un capítulo explícito nos empiezan a hablar, pero cuénteme, Daniel, ¿qué, hermano? ¿Qué capítulo? de pronto Daniel 7. Bueno, ¿quién me puede ayudar a leer Daniel 7 o usted mismo, hermano? ¿Me ubica literalmente en dónde? El versículo o los versículos, o usted dice que todo el capítulo. Un momentico, hermana, lo busco en un preciso. ¿Alguien más, hermano? Hermanas. Sí, yo tenía que eran Daniel 4, Daniel 4, versículo. 24 y 25. Si dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, que ahí está la profecía, pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Bueno, también hay otros libros, pero específicamente Daniel, pues ese. Pero Daniel cumple prácticamente que todo el capítulo 7 nos está hablando de las 2520. Podemos ir anotando ese, ¿cierto? Sí. No, estoy ¿O no? diciendo el capítulo entero. Por eso la pregunta es, ¿en qué capítulo? O sea, el capítulo debe ser completo que explique. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes tienen a alguien que explicarle y van a Daniel y tú con ese Daniel puedes explicar totalmente que ahí empezó y ahí tú puedes explicar literalmente la profecía del 2520 o dónde está literalmente donde la explican, en qué capítulo. Allá, entonces no es donde aparece, sino cuál es el capítulo donde se No describe. digo dónde aparece, dice en qué capítulo de las Sagradas Escrituras se encuentra la profecía. Capítulo, no digo capítulo con versículo, capítulo. Se encuentra la profecía de los 2520.
Ahí me están dando un capítulo con 2 versículos, por eso es lo que le pregunto a Jessy. ¿Tienes claro que en todo ese capítulo tú puedes mostrar la profecía de 25:20? ¿La puedes explicar totalmente? No, ahí no se puede explicar, hermanos. ¿En qué otro capítulo, que es cuando el Señor da esa profecía de esos tiempos, donde era que el pueblo, que le habla de esa bendición y esa maldición que se les iba a cumplir dependiendo de la obediencia y de la desobediencia? Ahí ya les di una pista grande. Levítico 26. Muy bien, Jessy. ¿Me lo puedes explicar? Todos podemos ir allá. Bueno, Levítico 26. Leo todo el capítulo. Bueno, hay unos versículos en No, sí. Ok. no, digamos, vamos a hacer, aquí la idea es hacer algo claro. Yo no conozco, pero que tú me puedas decir, mira, nos muestra, pero algo sencillo, no tan largo. Listo. Bueno, entonces acá en Levítico 26 bueno, se titula Bendiciones de la Obediencia, ¿no? Pero entonces, empieza con el primer versículo: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, esto es a lo que el Señor se refiere con obediencia. Pero vemos en el versículo 14 y 15 que dice las consecuencias de la desobediencia. Acá vemos las consecuencias. Entonces dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Entonces, acá vemos estas consecuencias de la desobediencia que están en el versículo 16, que si no guardamos eso y no hiciéramos todos los mandamientos, va a enviar sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que se consuman los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Entonces acá estamos viendo las consecuencias de la desobediencia, porque las promesas son condicionales. Después vemos, bueno, en el versículo hasta el 18, vuelve a repetir, dice en el 18, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces acá está la primera repetición: 7 veces pueden ser 7 tiempos o solo 7. Entonces acá está el primer castigo, los 7 veces el castigo. Después, más adelante, nos dice el Señor en su palabra, en el versículo 20 y en el versículo 21, dice: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no hará su fruto, y los árboles de la tierra no harán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros, vuelve y repite, 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces vemos otra vez otra consecuencia: 7 veces maldición, porque las plagas son maldición. Entonces vamos la segunda vez que vemos 7 veces. Vamos ahora al versículo 23 y 24. Dice: y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún otra vez, 7 veces por vuestros pecados vamos a ser heridos. Primera, los siete veces del versículo 16. 7 veces maldición, y esta tercera vez 7 veces heriré. Y la última vez, el versículo 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. 7 tiempos castigaré. Entonces, ¿cómo llegamos a los 2520? Entonces, como son 7 tiempos, los vamos a multiplicar por 360 días según el calendario bíblico, y al multiplicarlo nos va a dar 2520. 7 por 360, 2520. Entonces vemos cómo estas promesas condicionales en este capítulo nos va dando las consecuencias y las maldiciones con el número 7. Muy bien, Jessy, qué sorprendida, para la honra y gloria de Dios.
Ese es el propósito. Recuerde que este tema inclusive lo tuvo Tommy y nos explicaba que debíamos leerlo ¿qué? En la casa, porque acá nos daba desde el comienzo, antes que se cumpliera la profecía, adelante. Por eso es que esto tenía una cascarilla. Es muy fácil hacer siempre preguntas muy fáciles, pero por eso cuando se ha prestado mucha atención, se puede llegar hacia este punto. Y si no, el Señor nos está dando la oportunidad de repasar para poder tenerla clara. Recuerde que todo esto inició en Levítico 26, que es el capítulo en el cual ustedes cuando se encuentren con alguna persona pueden mostrarle dónde arrancó esta profecía. Y también seguirán el resto de los capítulos, como el capítulo con los versículos que estaba diciendo ¿quién? Jesse y Luis Alejandro, que iba a darme los versículos. Pero esto sería para otra pregunta, pero si quieren lo podemos dejar ahí abajo. ¿Ustedes qué dicen? Que nos dijo que el capítulo 7, ¿no? Daniel 7:25. ¿Lo puedes leer, hermano, por favor? Mientras yo lo estoy acá buscando, es que estaba en otro lado y... Bueno, hermano. Bueno, yo lo encontré, él dice que 7:27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo... 25, perdón, hermano. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, que son las festividades y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Se acuerda que eso también se tocó acá? Tiempo, tiempo y la mitad y medio tiempo. ¿Qué dice? Pero esa profecía hace referencia a la de los 1260 años. Lucy, ¿por qué? ¿Alguien que pueda explicar eso de tiempo? ¿A cuánto equivale un tiempo? A un año, exacto. Y entonces después dice acá, tiempos, ¿sí? Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Sí, señora, ahí va bien. O sea, 3 años y medio. 3 años y medio por 360, 1260. 42. Exacto. ¿Quieren que lo escriba o algo así? O sea, porque es que aquí es para afianzar. Y esos datos que inventan son importantes. Se podría decir que, bueno, puede ser parte de los 2520, pero no son los 2520. Y viene siendo que, como dijo Tommy, 3 años y medio y 3 años y medio equivale a ¿qué? Sí, a 7 años, 2520. Sería la mitad. Pero bien para Lucy, pudo decir 1260, ¿cierto? Así es. Así es, Lucy. Muy bien. Y así vamos, hermanos. Vea que esto es bueno. Alguien tiene una respuesta, el otro tiene una respuesta. Hermano, y muchas gracias por este aporte, porque esto nos hace un poco pensar a que las cosas no sean tan fáciles, porque mientras uno le va cogiendo como o sea, se va aprendiendo y se le vuelve familiar, esto no es fácil. Y ese tipo de aportes son muy importantes. Acá la idea no es solamente decir tiene que ser así, no. Todos esos aportes, bienvenidos seas. Y también, Lucy, bendito sea y alabado sea el Señor que le ha ayudado también para aprender. Toda la honra y la gloria es para Él. Sigamos porque aquí todavía hay más hermanos que yo sé que tienen conocimiento y para todos. Y aprendieron. Vamos con la siguiente pregunta que está a cargo del hermano Tommy Esteban. Hermanos, las estrellas en Apocalipsis, además de simbolizar a ángeles, ¿qué otra cosa significa? Significa ministros, ¿sí? Señor la siga bendiciendo, hermano, muy bien. Ministros. Hay también otra palabra, otra posible. Embajadores, podría ser. Señora, también. Ministros, embajadores, falta una más. Almas. ¿No? Es más generalizado alma, ¿no? Yo no la pondría ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué significa la palabra ángel? ¿Cuál no pongo? Almas. Mensajero. Así es. Señor te siga bendiciendo, hermano. ¿Mensajero?
Mensajeros. Se refiere a ministros, embajadores o mensajeros en general, ya sean angélicos o humanos. ¿Okay? Eso es clave. También simbolizan agentes humanos. Muy bien, hermanas, y por si acaso. Mensajeros, exactamente. Muy bien, de verdad, qué alegría, ¿cierto? Qué bonito, hermanos. Seguimos. Esta es fácil. Siento la necesidad de mencionar algo. Si de pronto ustedes ven a Paulita que contesta y todo eso y de pronto piensan que es que yo le estoy ayudando o que no, ella solita desde anoche se puso a ayudar y el Señor me dijo no le diga nada, no le ayude, nada de eso y eso es lo que sí, el Señor me ha mandado a hacer. Entonces ella, su estudio es independiente. Eso era lo que quería decir. Y qué pena yo también meterme y opinar, pero sí es cierto. Ayer inclusive Tommy me dijo, allá está que estudia. Cuando estábamos ahí, entonces yo que le encantaba, antes no le gustaban los exámenes, yo le decía que ahora le encantaban, yo decía tan bonito, ¿no? Cómo Dios empieza a cambiarle a uno los gustos. Amén. Amén. Yo tenía pavor, y bueno, ayer desde temprano estuve estudiando todo el día y no, el Señor me ha quitado porque de verdad, hermanos, yo le tenía pavor a eso y bueno, solo el Señor es el que hizo que yo del pavor pasara a la emoción, ¿no? Y qué bonito, porque digamos, yo también voy a dar, y aquí voy para que vean que no solo nosotros lo sabemos todo, ni Tommy ni yo. Tommy me pasa las preguntas, hermanos, para que vean, y hay dos preguntas que yo quedé como dudando y todavía no las tengo claras, y yo le dije al Señor, porque me acuerdo que hasta Tommy me dijo, me manda la respuesta, yo le dije, no, o sea, yo también necesito ser evaluada, ¿sí? Entonces eso es bueno, porque él explicó, pero van a haber vacíos, o sea, no todas las agarré y algo sucedió, y estoy aquí con mi cuaderno apuntando y reapuntando porque no es que lo sepamos todo, y eso es hermoso. Y la primera pregunta que pusiste, Elcira, yo no tenía ni idea. Inclusive mi esposa me alcanzó a hacer ojitos y yo, ni idea. Y era la verdad, yo no sabía. Pero muy chévere, porque es que estamos aprendiendo y no es que los dos lo sepamos, no. Entonces y le doy gracias a Dios porque fácil sería, ay, sí, deme las respuestas y yo acá lo tendría y si ustedes no saben, voy contestando, no. Y hoy le dije, Señor, no tengo claro estos dos. Qué bueno, voy a reforzar porque no lo tengo claro, no lo aprendí, no se me grabó. Y quizás puede que esté en el cuaderno, pero voy a volverlo a escribir y no quiero volver allá porque quiero que ahora se me grabe. Entonces, para que vea que aquí estamos aprendiendo, somos quienes, todos. Así es, todos. Amén, así es. Entonces, ya vamos a la pregunta 26, dice, año de inicio y año de terminación de los 2520 de Judá. De Judá, si no estoy mal en este apunte, dice el otoño 677 antes de Cristo y termina el 22 de octubre de 1844. O yo estoy equivocada, hermanos. ¿Ustedes qué dicen? El Cira se equivocó ahí que le dio un ok a la hermana Doris. ¿Me lo vuelve a repetir, por favor? Otoño del 677 antes de Cristo y termina en otoño 22 de octubre de 1844. Judá literal. En otoño, 22 de octubre 1844. Yo tengo una duda ahí porque, bueno, la finalización dice el día, pero en el inicio no se sabe el día exacto de otoño. De pronto Tommy, que es el experto de las fechas. Yo no lo tengo, Tommy. En el libro de Urias Smith dice que ese ataque también fue en otoño y debió ser, no se puede, digamos, corroborar con la historia, porque no existe registro alguno de fechas, pero por revelación se dice que también tuvo que haber empezado en otoño y entonces podemos decir que puede ser el mismo 22 de octubre o algo importante puede ser en el día de la expiación de ese año, que pudo haber sido en octubre, pronto no el mismo día, pero sí en octubre. Pero definitivamente sí es en otoño. Fecha exacta no tiene registro.
Pero entonces dejémoslo así, ¿te parece? Porque pues si no es como claro. Sí, Lo eso es lo que dejamos. dice. Ok, pero entonces lo dejamos así, otoño. Como está escrito. Sí, está perfecto. Yo diría, así es como se encuentra en la literatura Ok. del espíritu profecía también. Ahorita va la siguiente pregunta a cargo del hermano Tom. Listo, hermanitos. ¿Las estrellas en Apocalipsis solo representan agentes del bien? Del mal, del mal. También del mal, Muy bien, bien, Alejandro. Señor lo siga bendiciendo. porque el diablo se llevó también la tercera parte de la estrella. Claro, y cuando se las lleva, pues ya están, ya están hechizados por sus mentiras. Entonces ya ¿Cómo son lo, caídos. Representa también agentes del, además, o bueno, representa agentes del mal también, puede ser. O también agentes del mal. agentes del mal también podríamos ponerle como demonios o algo así, ¿no? Claro, ángeles caídos, pues. Ángeles caídos, eso. Solo que como también representa seres humanos, pues por eso la espíritu profecía dice agentes, es refiriéndose a los ángeles y a los hombres, confederados. ¿No? Entonces, ahí, aparte de ángeles caídos, ¿qué más? Para que también pueda quedar claro, como tú dices, y seres caídos, Y seres y aliados de Satanás. Podría ser. listo. El que necesite una foto me dice y yo les voy ampliando para que quede totalmente completo. Lucy, ¿necesita foto? Sí, señora. Listo. Listo, gracias. Ahora vamos a la siguiente. Micrófono, Cira. No, leí la pregunta, no. Año de inicio y año de terminación de los 2500 para Israel. Recuerde que ahora se dio fue el año de Judá. ¿Y Judá era las tribus de qué? Del sur. Ahora vamos para Israel, que son las tribus de qué? Del norte. Entonces, ellos cuando se les cumplió, inició y terminó. 723 antes de Cristo y terminó 1798 después de Cristo. Y eso le Es el mío. contaría 7, 9. Que haya iniciado, dejémoslo así, antes de Cristo se inició, ¿cierto? Y terminó 1798 después de Cristo. Bueno, inició, no sé por qué no me da el título. Muy bien, hermana Lucy, muy bien, muy bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta por el hermano Tony Esteban. Bueno, la siguiente pregunta es, pronto ahí me quedó un poquito ambigua. ¿En qué año se dividió en dos partes el Imperio Romano? ¿En qué año se dividió en dos partes el Imperio Romano? Esa es la pregunta. Porque el Imperio Romano ha tenido varias divisiones, ¿no? Entonces, es cuando se dividió exactamente en dos partes definitivamente. Esa es la pregunta. A ver, de pronto vamos más. Recuerden que quedó el Imperio Romano dividido en Imperio Romano de Oriente y de Occidente. ¿En qué año clave sucedió eso? ¿En el 395? Señor la siga bendiciendo, hermana. Muy bien. 395. Vamos como muy rápidos, ¿no? Muy bien. Para los que de pronto no tenían tampoco claro estas respuestas, aquí yo les amplío, me tomo el tiempito para que ustedes puedan tomar la foto, puedan ir ajustando preguntas que no las tenían claras. Entonces, así como Lucy está tomando fotos, también los invitamos. ¿Listo? Bueno. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Señor. Hermanita Alcira, es que ahí quedó AC, DC, después de Cristo. Ay, aquí. Vuelvo a tomarle foto. Sí, de razón. Lucy, DC. tengo que irle a tomar fotos, si no, ahí va a haber una. Gracias. Bueno. Siguiente pregunta.
Ahora sí, describa en qué consistió la profecía de los 65 años y a cuál profeta se le dio esta profecía y en qué año se le dio dicha profecía. Son 3 en una. Bueno, eso está en Isaías 7:8, la profecía de los 65 años. Entonces dice en Isaías 7:8, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ahí es cuando iba a ser también capturado en la captura de Manasés. Entonces, esto va del año 742 a.C. al 677 a.C. La primera profecía a los 65 años, ¿no? Entonces, un momentico, yo para irles escribiendo. Que yo voy escribiendo lo que usted me dice. ¿Cómo? ¿Qué me va a dar? Los años es del 7, bueno, son dos profecías de 65 años, ¿no? Pero la primera sería del 742 a.C. al 677 a.C. Al 6. 77. 77. Luego no es 607 después de Cristo. Yo estoy escribiendo y ya miramos. Jessy me dice lo siguiente. La profecía fue dada, o sea, me está contestando en qué año se dio la profecía. Bueno, esto era aquí listo. Se dio en el 742 antes de Cristo. Se dio la profecía, pero en el 677, ¿para qué das esa fecha, Jessy? Ah, pues espérame un segundito porque yo tengo que esa profecía, es que yo tengo que la profecía es del 742 al 677. La profecía de los 65. Es el cumplimiento del tiempo, ¿cierto? De cuánto tiempo dura la profecía, pero digamos la pregunta dice, ¿en qué año se dio la profecía? Solamente podemos dar una fecha. 1798, 1863. No. ¿En qué año No. se dio o sea, ¿en qué año se dio esa profecía? Tú me estás dando 2 fechas y están bien. ¿Cuál de esas dejamos? Tú me estás dando la fecha donde inicia y donde termina. Ahí ya te ayudé. Pero literalmente acá me está diciendo es en qué año se dio la profecía. Se dio dicha. 742. Sí. No cuando terminó ni cuando inició, ¿sí? Ya. ¿Qué año se dio antes de Cristo? Bueno, dejémoslo así. Esa es la primera respuesta, digamos, de las 3 preguntas. Ahora, ¿a qué profeta se le dio esa profecía? Al profeta Isaías, ¿no? Isaías. Muy bien. Uh-huh. Y describa en qué consistió la profecía de los 65 años. En el quebrantamiento de Efraín, el que Efraín será quebrantado. Sí, sería quebrantado, pero también solo Efraín. No, Resín, la cabeza de Damasco, Resín, dice. La cabeza de Siria y de Damasco. ¿Qué tal si vamos todos a la profecía? ¿Les parece? Sí. Genial, sí, señor. Y así vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. Si Tommy tiene una... Bienvenido. 7:1 al 8, ¿es en Isaías 7:1 al 8? Sí, yo lo tengo prácticamente, acuérdese que también se les dijo que se leyeran todo el capítulo y el capítulo completo, pero pues no sé si lo leyéramos todo porque pues nos demoramos, eso sí depende de ustedes, pero no todo. Yo sí digo que no todo. ¿Qué dicen ustedes? O Jessy puede explicarlo así como explicó Levítico 26. En esa profecía dice que se promete victoria sobre Israel y Siria. Ahí implica a las 10 tribus del norte.
alcanzan a recordar un poco que, sí, sácame dudas, Tommy, pero tú explicaste fue esto, ¿cierto? Yo no lo expliqué, ¿cierto? No me Sí, acuerdo. sí, no me acuerdo. ¿Sí? Él lo explicó. Entonces, él nos contaba que acuérdese que esto era acuérdese porque eso se repitió. Era que los hermanos de las tribus del norte y las tribus del sur estaban peleando y las tribus del norte venían contra las tribus de ¿qué? Del sur. Israel hizo alianza ¿contra quién? ¿Con quién hizo alianza? Con los asirios. Eran 10 tribus del norte contra las 2 tribus de Judá. Pues. La alianza fue con sirios. Corrección. Sirios Sí. son otros. Señor. No, era para eso. Son sirios. Ahora sí, escuchamos. Y ahí dice Ya y ahí dice en el versículo 6, vamos contra Judá y aterricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Eso donde leyó Lucy es muy clave, porque ahí está la sentencia para las 2 tribus. ¿Se acuerdan? Que primero ¿qué sucede? Judá se intimida porque su hermano se rebela contra él y viene con Siria, o sea que no venía con nadie para ¿qué? Hacerles daño. El Señor que les dice, tranquilos, eso no va a suceder. Y acá da la profecía que en 65 años, ¿qué sucedería? Dice, Efraín será quebrantado. Efraín sería quebrantado. Y entonces, esa profecía, literalmente también más adelante, ahí le está diciendo a Efraín, pero cuando yo sigo leyendo, que es la parte en el versículo 9, dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías, y luego el Señor aquí le dice, mire lo importante que el día de hoy el Señor nos ha hecho meditar, creerle ¿a quién? Al Señor. Y le dijeron, le dice el Señor, si vosotros no creyereis, de cierto también que no permaneceréis. O sea, el Señor le había dicho que primero iría esta profecía ¿por quién? Por Israel. Pero si el pueblo de Judá no se arrepintiere de sus malos caminos, viendo a su hermano lo que le iba a acontecer, ellos también iban a sufrir la consecuencia de esa profecía de los 65 años. Ahí los ingresa ¿quiénes? A los 2. Y por eso el Señor más adelante le dice que le pidiera una señal y que Él le iba a dar ¿qué? Una señal para que pudiera entender de que lo que el Señor estaba hablando era cierto. Así que, ¿de qué trata esta profecía? ¿Cómo se divide? Bueno, no sé si es que esa pregunta la tengo. No la tengo, creo. Entonces, ¿quién me explica en vista de todo esto? O ustedes pueden leer un poquitico esta profecía. Sí, no, solamente esa parte porque esa pregunta está más adelante. Entonces, Jessica escribió o me hizo escribir quebrantamiento de Israel y también de quién. Bueno, yo le leo acá, no sé, pues estamos para corregirnos, ¿cierto? Sí, Doris. A ver, dice, bueno, el 723 Dios le da la profecía a Isaías en el capítulo 7. En el 677 iban en cautiverio, invaden los asirios a Judá y por primera vez se llevan a Manasés. Ahí dice son 65 años, está el capítulo 7, 9 de Isaías. 508 después de Cristo dice, retirado el paganismo, los francos se rinden a Roma. Está Clodoveo que se rinde al Papa, que son unas tribus.
ya no son más paganas, sino que se convierten al romanismo. Yo tengo eso de apunte aquí, pero ya sigue la organización del Papa. No. Tengo eso los a Manasés, lo que hablan ustedes de Manasés, que se llevan a Manasés. Ahí, llamémoslo para que no nos desubiquemos un poquito, sí tiene un cumplimiento, llamémoslo, hasta cuando termina, que es en la época de Manasés, se cumple los 65 años. En el 742, como Jessy lo había dado al comienzo, 742, se le da la profecía al profeta y de ahí empieza a contar el tiempo, llamemos regresivo. ¿Por qué? Porque el mismo Israel quería atacar a su hermano Judá. Y desde ahí empieza la cuenta regresiva, pero no les puedo, o sea, no quiero que me den otro dato porque esta pregunta está más adelante. Empieza la cuenta regresiva y donde se empieza a contar la profecía de los 65 años en el año 742. Pero cuando yo les pregunto, que es la primera pregunta, describa en qué consistió esa profecía de los 65, está consignado en los versículos que nosotros acabamos de leer. Entonces, para que ustedes lo puedan Es quebrantamiento de Efraín. de el mismo Israel. ¿Y quién más? Porque por eso les estoy diciendo, la profecía no fue, o sea, lo que les estoy haciendo leer es que la profecía no fue solo para Israel. La profecía ahí mismo incluía a Judá. En la última parte del versículo 9 se explica, ¿sí ven? También en Oseas 5:5 ahí se corrobora que Judá también iba con ellos, con Efraín. Judá 5:5, entonces busquemos ahora para ampliarlo como Tommy nos está diciendo. Judá, ¿ves? Oseas 5:5. Oseas 5:5 dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Listo. Bueno, de hecho, todo el capítulo 5 habla de eso mismo. Hermanos, algo que, o sea, es mi deseo que aprendan lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, porque yo incluyo a Tommy y a Jessica y a mí, porque así es como hemos venido aprendiendo, estudiando las Escrituras y las profecías con el Señor. Mira, en el capítulo 7 del versículo 9, el Señor da una pintada pequeña donde dice, y si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. Luego el Señor, para que vea cómo trabaja la profecía, da una pintada, pero más adelante Él amplía eso que quedó en un lado, lo amplía en otro lado. Por eso cuando Tommy nos dice, aquí se va a entender mejor. Es como para que cuando ustedes puedan leer y estudiar con el Señor, ese es el modo en el que el Señor, llamemos, hizo escribir las Escrituras y trabaja. Entonces, la profecía a veces se redimensiona, tiene doble cumplimiento, como hizo con la hermana Helen White, la usó para que fuera una lupa para poder entender esos escritos que estaban como en tiniebla y no se podían entender. Y así el Señor cada vez es la misma luz, pero va en aumento. Entonces, tengo una duda. Sí. Entonces, Remalías, ¿sí? Rey de Israel, era el rey de Israel, ¿cierto? Hermana Lucy, ahí era Peca, era hijo de Remalías. Por eso ahí dice el hijo de Remalías. Entonces, Peca era el rey de Israel. Ese era el que se confabuló con los sirios. Exactamente. ¿Les parece si ponemos también eso que preguntó Jessy para que podamos entender aquí? Pero entonces, el quebrantamiento era para Israel y para Judá, ¿cierto? ¿Quién gobernaba en ese momento en Israel? Peca. Peca, el hijo de Remalías. Hijo de Remalías. Peca, hijo, ¿cierto? ¿Qué más fue? Que Tommy también nos muestra que lo podemos ver en Oseas 5:5. 5:5. Entonces, para que tengamos clara, esa profecía fue dada ¿para quién? Para los dos. Uy, a ver si no me quiere agarrar. Ahorita sí dejamos al hermano Tommy.
La siguiente pregunta, cuando se divide el Imperio Romano en dos, entonces dice acá, ¿cómo se llamaban las capitales del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Romano de Occidente? Cuando quedó dividido en dos, pues quedaron dos capitales. ¿Cuáles esas dos capitales? El oriente era Constantinopla y el occidente era Roma. Señor la siga bendiciendo, muy bien. Constantinopla en Oriente y Roma en Occidente. Muy bien, qué bendición, oiga. Vamos. La honra y la gloria es para Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ampliarlo para que le tomen fotos. Listo. ¿Ya todos le han tomado foto? ¿La profecía de los 65 años tuvo doble cumplimiento? Pienso que aquí sí me faltó decir cuál fue el doble cumplimiento. Ahorita lo escribo. Para mí es un sí. Ok, ¿quién más da un sí? Sí, también. Cuando yo digo de pronto descríbelo, es para que me diga la fecha de ese doble cumplimiento. 742 antes de Cristo al 607 después de Cristo. Y el otro cumplimiento, 1798 a 1863 después de Cristo. El primero sería hasta el 677. Solamente estoy pidiendo el cumplimiento del segundo, no del primero. Entonces, para que me den bien las fechas del segundo cumplimiento, del doble cumplimiento. Hasta 1863. Ok, hermana Lucy, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Tommy. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿con qué otro nombre se conoce el Imperio Romano de Oriente? Una vez el Imperio Romano se divide en dos, en Occidente y Oriente, el Occidente desaparece, queda a manos del papado, ¿no? Pero entonces el Oriente pues ya no tiene sentido llamarlo Oriente, eso es lo que dicen los historiadores, porque pues ya no hay Imperio Romano de Occidente, no existe, entonces solamente queda ese, ¿cómo lo llaman hoy en día los historiadores? Hoy también en la literatura de la iglesia también. Ay, perdón que los tenga que parar un momentico. Tranquila, Doris. Pero es que yo no puedo tragarme algo así que no entiendo. Perdónenme. Cira, es en la pregunta 32. Dice, la profecía de los 65 años tuvo doble cumplimiento. Descríbelo. Bueno, dice sí, pero yo me quedé, pero sí, ¿por qué? O sea, no recuerdo por qué el doble cumplimiento, ¿sí? ¿A qué se debe el doble? En 1798, recordemos un poco, yo puedo decirle, pero la idea es que los hermanos participen. ¿Qué sucedió en 1798? Ahí me adelanto un poco a una pregunta, pero no importa, si sea otra, pues ahí se repasa. Ahí qué sucede porque ahí hay que describir varias cosas. Ahí se le da que, ahí empieza, voy a dar solamente un aspecto, da el inicio del tiempo del ¿qué? Del fin. Y de 1798 a 1863, Doris, ¿cuánto tiempo hay? 1863 es el tiempo en que la iglesia se organiza. Llamémoslo así, es el primer Saúl, el primer rey que pide la iglesia espiritual, como pidió la iglesia, el Israel espiritual, como lo pidió el Israel literal de antaño. Entonces, por eso hasta esa fecha, ¿cuántos años hay? De 1798 a 1863, ¿cuántos años hay? ¿Cuánto? 65. 65. Y recordemos algo que después vamos a mostrar otra vez el gráfico, ahorita no porque pues estamos en esto, bueno, no porque ahorita esa pregunta está al otro lado, no me puedo ir más. Entonces podemos ver que en 1798 es el inicio del tiempo del fin. También es otro cuando se le da la herida ¿qué? Al papado, a la bestia. Y de ahí a cuando la iglesia se organiza, y ahí hay muchos aspectos, pero es que esa es otra pregunta, entonces le estoy dando todas las respuestas. A 1863 ya la iglesia se organiza, pero
en 1798, realmente es cuando la iglesia surge, después de un periodo de oscurantismo. Son todos esos aspectos, y entonces eso es como un proceso igual al cual sucedió antes con los 65 años. Y se cumple en 1863, donde coincidencialmente la iglesia se organiza, valga la redundancia, como una organización. No era plan de Dios que la iglesia tampoco se organizara de esa manera. Era plan de Dios, como en la iglesia antaño, que la iglesia antaño tampoco era plan de Dios que pidiera rey. Pero la iglesia, el Israel literal, quería parecerse a las naciones. Y al parecerse a las naciones, el Israel que dijo, queremos rey como las otras naciones. Y es ahí cuando ellos empiezan a tener el rey Saúl. Y empieza ahí todo el problema. Acá otra vez volvemos a tener ese inconveniente. ¿Por qué? Porque anteriormente el Señor, ¿cómo estaba organizado? ¿Cómo quería Él tener organizado su gobierno? A través de profetas y a través de jueces. Así era como el Señor quería organizarlo, porque el Señor iba a tomar al profeta y a los jueces para dirigir al pueblo. Él no quería reyes, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es Él. O sea, no querían que se parecieran al mundo, pero ellos no quisieron parecerse al mundo. Cuando llega 1863, ellos también se vieron en la necesidad, que no era una necesidad, y estando en pleno conflicto de una guerra civil, a querer parecerse a las otras organizaciones que en ese momento tenían auge, y ellos no querían ser llamados secta. O sea, quería parecerse ¿a quién? Al mundo. Y es como ellos empiezan a organizarse, y ahí la iglesia, como sucedió con Saúl, empieza en declive. ¿Ya? O sea, Alcirita, que como tenemos estos presidentes de la ¿qué? Organización Mundial, así no era. No era la organización de la iglesia. No era Bueno, muchas gracias, muchas gracias. También en 1863 hubo una guerra civil, ¿no? Hubo una pelea de nuevo entre el norte y el sur. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno que lo resaltes en negrilla. Entonces llamemos un paralelo, ¿no? Que lo mismo que sucedió una guerra civil en el antaño, sucede acá también con Estados Unidos de América. Había también una guerra del norte con una guerra ¿de qué? Del sur. Tommy estaba con la pregunta. Retomemos otra vez. Así. Bueno, hermanos, entonces esto es para identificar con qué otro nombre se conoce al Imperio Romano de Oriente. Una vez que el Imperio Romano de Occidente deja de existir y queda a manos del papado, pues ya no tiene sentido llamarlo Imperio Romano de Oriente, que ya no existe el del Occidente. Entonces toma otros nombres, a ver si de pronto alguno tomó nota de eso o se acuerda de alguno de sus nombres. Hay unos dos nombres que se usan adicional para referirse a eso. Aparece en el libro de Urias Smith de Daniel Focles. Imperio Justiniano. Perdón. ¿Imperio qué, hermana? Justiniano. No, Justiniano era el nombre de un emperador. Ah, ok. Del Imperio Romano de Oriente. Bueno, yo tengo dos. No sé si son esos dos. Bizantino y el Cosroes. Perdón, el Imperio Sasánida. ¿No? Entonces solamente bizantino. El primero, sí. Bizantino. Imperio Bizantino. No te sigo bendiciendo, mamá. Imperio Bizantino. Espere, ya escribo. Con B larga y con Z. Es el famoso Imperio Bizantino. Es cuando ya no existe Imperio Romano de Occidente, entonces queda realmente un solo imperio. El otro nombre... Ok, gracias, porque sí no sabía. El otro nombre... Bueno, no sé si alguien estaba en una diapositiva, pero pues... Sí, ese es un poquito menos conocido y se conoce como Imperio Griego también. Pero yo tengo una duda. Sí, señor. Dice Imperio Romano de Oriente. Si el Imperio el Imperio de Oriente es Constantinopla. Ese mismo.
entonces el imperio de Occidente era Roma. Hasta que cayeron. Sí, hasta que cayó Roma, ¿cierto? Hasta que cayó el Imperio Romano de Occidente. Ese fue el que cayó. El de Oriente siguió muchos siglos. Ah, ya, ok. ¿Sí? El de Occidente cae en el 476. Ahí deja de existir el de Occidente. Cayó ese y entonces vino el imperio Entonces romano de Oriente, Dime. el Imperio Romano de Oriente queda vivo. Ese sí no se destruye. Y entonces ahí, en la historia, cambia de nombre. Le dan otro nombre, pero es el mismo Constantinopla, los mismos emperadores, la misma ubicación geográfica, solo que cambia de nombre por ese hecho, porque el del occidente deja de existir. Perfecto, Ah, sí, ya. señor. Ya entendí. Ya entendí, No sé porque el si... imperio de Occidente cayó, sí, deja de existir, entonces ahí entró el bizantino, que es del oriente. Exacto, es el mismo de Oriente. Una pregunta. Entonces ahí se habla de que era imperio también griego por el emperador griego que murió. Y fue cuando no dejó hijos y Constantino fue que tomó su hermano, heredó el trono. Entonces por eso se habla de Constantinopla. Oh. Nombraste varias cosas, ¿no? ¿De cuál quieres? O sea, ¿por qué se le llamó imperio griego? Listo. La respuesta es porque la cultura del Oriente era griega totalmente. Por el emperador griego que murió. No, no ¿No? es por el emperador, es porque todos hablaban griego. Ah. ¿Sí? De allá viene la Biblia Septuaginta, por ejemplo, en griego. Todos hablaban en griego y la cultura que se heredó, la de Alejandro Magno, la de los griegos. Por eso también lo llaman imperio griego, pero no hay que confundirlo con la Grecia de Alejandro Magno, porque aquí ya estamos después del siglo V después de Cristo. Sí, eso es algo muy importante aclararlo porque de pronto ustedes leen en la literatura de la iglesia, está esto inclusive el imperio griego, pero hay que saber a cuál se está refiriendo, al de Alejandro Magno, el de Daniel 7, de las 4 bestias, o el imperio romano de Oriente que perduró en el tiempo. Entonces es como la aclaración. El hermano Urias Smith usa el segundo también mucho, usa los dos. Bueno, hermanos, hemos terminado hasta ahora, ya es la 1 de la tarde. ¿Cómo les ha parecido este ejercicio, este repaso? Por mí que se siga haciendo porque tenía muchas lagunas y aquí las pude, gracias a Dios y a ustedes, pude aclarar y entender muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un ejercicio ahorita, voy a devolverme otra vez al diagrama que tenemos acá para que le tomen una foto y estudien ahorita en la tarde, que vamos a continuar con las preguntas porque no ha terminado. Creímos que de pronto nos íbamos a demorar más, pero para la honra y gloria de Dios no. Han estado muy atentos, las lagunas son normales, no todo lo podemos agarrar de un todo, pero qué bonito. Yo por lo menos me siento como alegre en el Señor de que todos estén motivados y hayamos aprendido bastante. Que todavía nos falta esto ahorita con el repaso de la tarde, vamos a acabar de cerrar y de concretar. ¿Les parece? Voy a dar voy a pasar para que el diagrama para que le tomen la foto y ustedes estudien y lo que estudiamos hasta ahora, como me dice el Señor, lo puedan mirar en esta línea profética. Los que no la han tomado, entonces aquí pueden hacerlo. ¿Sí se ve claro? ¿Me confirman? Sí, señora. Tommy, ¿desea decir algo antes de cerrar y cerrar con una oración, por favor? Aparte, agradecerle al Señor porque estas evaluaciones nos enseñan muchísimo. ¿Oro yo, hermana Alcira, o quién? Sí, señores, para que usted ya. Si quiere dar lo último para cerrar y ya con la oración también cierras, por favor. Bueno, vamos a orar, hermanos.
Bendito sea, Señor Jesucristo, que nos has dado esta bendición de poder ser evaluados. Ayúdanos, Señor, a apreciar tus exámenes, tus evaluaciones. Bendito Salvador, concédenos tu bendición para que nuestra mente ahora pueda entender la importancia de la historia profética, para que le cojamos gusto, de alegría, Señor, estudiar estas cosas, ya que todo se va a volver a repetir, Señor bendito, pero si no tenemos claro estas cosas antiguas, jamás podremos entender lo nuevo que viene. Jesucristo, te suplicamos tu bendición, por favor, para que tengamos, además de esta luz, podamos en su momento, cuando tengamos que testificar, enseñarla a otros, poder, Señor Jesús, utilizar estas cosas con la dirección de tu Santo Espíritu. Pedimos por el derramamiento del Espíritu Santo aquí en el grupo de la verdad será libres. Sabemos que estás limpiando, estás, Señor Jesús, puliendo. A veces nos duele, Señor, cuando pasas allí tus herramientas en nuestra vida, pero son necesarias, Jesús. Las pruebas son necesarias, mi Salvador. Lo que vimos en Bogotá era necesario para que no nos durmiéramos, Jesús. Lo que pasó en Colombia, lo que seguirá pasando, Señor, lo que viene, más duro, Señor. Gracias porque tenemos estos momentos de estudio. Señor bendito, gracias porque nos iluminaste. A través de los apuntes podemos repasar estos eventos, estas cosas tan importantes, Jesús, que nos quieres enseñar. Bendito Salvador, guárdanos del mal ahora en la tarde, podamos tomar reposo, disfrutar de los alimentos que tú nos das, Señor Jesucristo, y volver tempranito para seguir, Señor, en esta evaluación. Que ojalá podamos revisar los apuntes otra vez, Señor. Te agradecemos muchísimo en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén.